tesis hecha, la historia clínica, obviamente, con todas las exigencias que se están solicitando, con una historia bien analítica, con una buena consecución de información para tener una buena base de datos que conjuntamente con el examen físico bien hecho podamos explotar en base a esas dos variables y plantear un diagnóstico presuntivo, utilizar las herramientas adicionales que nos da la medicina, en este caso todo lo que son exámenes auxiliares invasivos, no invasivos, y poder al final de tener un diagnóstico ya definitivo. Definitivo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué digo definitivo? Porque hasta antes eso era probable, ¿no? Era probable, pero no era un diagnóstico definitivo. Y cuando hablamos de diagnóstico definitivo estamos utilizando ya, aislando agente etiológico, encontrando mediante una muestra, un estudio biópsico o un estudio anatomopatológico la razón de ser y el nombre y apellido de la patología que estamos investigando. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, esta segunda parte tiene ese objetivo, ¿no? Redondear ya todo el proceso médico, el acto médico en sí, para poder plantear diagnósticos y resolver los problemas a los pacientes, plantear una terapéutica y ver el pronóstico. Bien, en ese sentido, decíamos que este examen físico, lo fundamental es el confort. Todas estas relaciones que estamos mencionando acá tienen que ver con el confort tanto del paciente como del examinador, ¿no? Ya, acuérdense que hemos comentado eso, ¿no? Uno tiene que estar cómodo en un lugar adecuado, con buena luz, sentado frente a todas las condiciones y adaptarse de acuerdo a la situación del paciente, ¿no? Y utilizar las técnicas que hemos aprendido, inspección, palpación, percusión, auscultación, que el examen tiene que ser completo, ¿no? Tiene que ser completo y que tiene que ser comparativo. Completo significa cara anterior, posterior y lateral, por favor, eso no se olviden. Ese es el defecto número uno cuando decimos examine el tórax y solamente examinan la cara posterior y dejan de examinar la cara anterior, la cara lateral. O sea, no tenemos ni noción a veces de qué pasa con el lóbulo medio, dejando de examinar la cara lateral, por ejemplo, el lado derecho, ¿no es cierto? Y el lóbulo medio es un elemento muy importante dentro de la patología respiratoria. ¿Okay? Bien, completo, comparativo, y las técnicas tienen objetivos, ¿no? Determinar y utilizamos una serie de herramientas como son estas líneas imaginarias que se trazan en el tórax, tanto en la cara anterior como posterior, con el fin único y objetivo es de determinar la lesión o el hallazgo que encontremos en el examen físico. Y simplemente tener un lenguaje con el cual nos comunicamos todos, seamos en forma presencial o en forma virtual. Cuando ustedes me dicen, he encontrado una disminución del murmullo en la región paracardíaca del lado derecho, ¿no? Paracardíaca o paraesternal, etcétera. Cuando he encontrado una imagen, un hallazgo o lo que sea en la región subclavicular, ya nos estamos imaginando qué segmento es, ¿no es cierto? Para denominar y homogeneizar la información durante la obtención de la historia clínica es que se ha creado todo este sistema para hablar de segmentos, hablar de ubicación topográfica y designar, describir los hallazgos que encontremos. ¿Okay? Ya no lo vamos a comentar, las líneas axilares, axila posterior, media, nos sirve como referencias para muchas cosas, para el examen físico, para procedimientos también, ¿no? Y basados en esos parámetros nosotros podemos hacer cualquier tipo de intervención. Entonces hablamos que la inspección es fundamental, que tiene dos objetivos: mirar primero la constitución del tórax, ya acuérdense ustedes que es importante determinar si existen alteraciones en la constitución del tórax, si tiene alteraciones en la columna, si tiene alteraciones en el esternón, si sus parrillas costales están disminuidas, qué tipo de tórax tiene, si es simétrico, si es asimétrico, qué trastornos tiene en la piel. Y a la inspección están ustedes mirando todo desde la cabeza, la faz, si tiene
algún signo de insuficiencia respiratoria, si tiene aleteo nasal, si tiene tiraje supraescapular, supraclavicular, tiraje intercostal, etcétera. Todo lo que la inspección, todo lo que sus ojitos deben ver, ¿ok? Mirar todo, desde la piel, desde alteraciones en la piel, de cicatrices, heridas, que una cicatriz en el cuello puede ser muy representativa. Si ustedes no le dan importancia, pero ahí está el diagnóstico de repente, y que está relacionado con la dolencia con la cual viene el paciente. Si tiene una cicatriz submaxilar, le van a preguntar y probablemente esté asociado a una apertura de un ganglio aumentado de tamaño, drenado, y que es una escrófula, asociado con enfermedades inflamatorias crónicas del tipo supurativas, probablemente específica, etcétera, ¿no? O sea, o una actinomicosis, etcétera. Todo eso hallazgo que nosotros podamos encontrar a nivel de piel, a nivel de cara, de tórax, del cuerpo en general, es importante reportarlo, porque va a ayudar al diagnóstico. Entonces, en estos casos, decíamos que la conformación torácica es importante, con todas las deformaciones que hemos visto, todas las alteraciones genéticas que pueden haber. Y el otro fundamental es la dinámica respiratoria. O sea, conforme vamos mirando al paciente, estamos también chequeando su frecuencia respiratoria, si hay taquimia, si hay bradimia, el tipo de respiración que tiene, si es profunda, si es superficial, cómo está expandiendo el tórax, si es un tórax, qué ritmo respiratorio tiene, etcétera, ¿no? O sea, todas estas variantes uno las va a encontrar en el examen, ¿no? Siempre observando el ritmo respiratorio, qué tipo de ritmo respiratorio, sobre todo habíamos dicho en los pacientes que están en UCI, que están en un servicio de emergencia, o están en estado de coma, o están sumamente comprometidos, ¿no? Chain stop, hiperventilación, todo este tipo de respiraciones se suele ver cuando ustedes se acercan a, a una unidad de cuidados intermedios o intensivos y vamos a ver en la pantalla cómo está respirando nuestro paciente. Respiración abdominal, respiración costo-abdominal, etcétera, que es característico. Cuando se alteran eso, algo está pasando, ¿no es cierto? Esto es para ver la simetría de hablábamos la vez pasada. Esto ya no se suele ver, ¿no? Pero en algunas oportunidades pacientes con una caquexia tremenda asociado a cánceres, asociado a desnutrición por TB o asociados a infecciones por HIV hace 10, 15 años, ¿no? Cuando el paciente se maciaba tremendamente y terminaba así, y no existían los fármacos que existen ahora que hacen que el paciente se recupere y no llegue a estos estadios. Entonces se podía ver. Y observen ustedes toda la cantidad de elementos óseos que podemos distinguir claramente, ¿no? Igual para ver los trastornos que hay en la columna, escoliosis, cifosis, lordosis, pectum excavatum, pectum, todos los pectum, el signo de, este es un signo importante para determinar si el mediastino está traccionado hacia un lado o hacia otro, y con la interpretación semiológica obviamente correspondiente, las alteraciones, presencia de pigmentaciones, tejido celular subcutáneo, estrías, todos estos elementos que pueden ver en un paciente que recibe, por ejemplo, cantidad de corticoides, que está haciendo todas estas estrías, o esta hiperpigmentación que puede existir en la piel de estos pacientes, que también nos da lugar a que pensemos en algún tipo de patología. Y ni qué decir de los pacientes de los problemas neoplásicos, ¿no? Que pueden existir a nivel de mediastino, los famosos síndrome de Pankos, cuando hay una obstrucción de la vena cava superior. Miren cómo se dilata las venas, toda la pared torácica del paciente, con alteraciones en los ojos, en la vista, en los oftalmos, aumento de la hendidura palpebral, presencia probablemente de ganglios, masas duras en la región subclavicular, y con toda esta temática vascular que encontramos en el tórax. Todo esto, cuando vemos un paciente con esta categoría que es del libro, estamos hablando de una masa que ha crecido dentro del mediastino y está comprimiendo órganos importantes, vasos importantes, y produciendo todas estas molestias.
La palpación importante, acuérdense, confirmamos lo que observamos con la ampliación, vamos a las maniobras y confirmamos si el paciente tiene alguna limitación en la elasticidad del pulmón. Y el otro elemento importante que no deben dejarlo y que es básico son las vibraciones vocales, ¿no? Con una técnica adecuada, con una mano adecuada, con un borde cubital adecuado o con el borde de los huesos de la primera línea de la mano, nosotros podríamos prácticamente determinar esto que es importante, la presencia de vibraciones vocales, la transmisión del sonido a través de todo el sistema respiratorio, ¿no? Y nosotros lo percibimos a través de la piel. Okay. Estas alteraciones son muy importantes tenerlas en cuenta, como dijimos. Y también la palpación es importante porque vemos desde afuera cómo es la piel del paciente, ya hemos comentado algo, cómo ese tejido celular subcutáneo tiene, no tiene, grado de desnutrición, o si no, la presencia de crepitaciones, ¿no? Enfisemas subcutáneos, que es importante detectarlo. Si uno detecta un enfisema subcutáneo en el brazo y sigue caminando por el cuello, asciende, etcétera, es porque ya detectó una patología y un diagnóstico y tiene un neumotórax, ¿no? Un neumotórax espontáneo que se abrió y que el aire está disecando a través del tejido celular subcutáneo todas las estructuras, ¿no? Bien, lo importante que es hacer un buen examen físico. Con eso ya tengo el diagnóstico. Y ver también la parte osteomioarticular. Esto es muy importante porque hay en neumología actualmente se está encontrando una serie de patologías con compromiso pulmonar, pero que son enfermedades sistémicas, por ejemplo, enfermedades del colágeno, ¿no? Artritis reumatoidea, lupus eritematoso, esclerodermia, y una serie de lesiones más que están que tienen componente articular o osteoarticular o osteomuscular, pero que tienen su representación a nivel respiratorio. Estas enfermedades sistémicas, digamos, tienen un componente respiratorio que es característico, asociado generalmente a PID, a fibrosis pulmonar, a patología intersticial, etcétera, etcétera. Entonces, detectar en el examen físico un paciente que tiene artritis reumatoidea, dentro de mi plan de trabajo ya no solamente voy a pedir pues pruebas determinadas a que existan articulación, sino también que ese proceso inflamatorio también se va revertido a lo... Sí se le escucha, ¿Aló? doctor. ¿Se escucha o no? ¿Aló? Sí se lo escucha, Sí, doctor. doctor, sí se le escucha. Ok, ok. No sé si alguien entró. Doctor. Sí. Sí, ¿Aló? doctor, sí le escucha, pero un poquito entrecortado ahorita. A ver. Sí, doctor, yo se lo puedo escuchar bien. ¿Está mejor? Sí, doctor. Bueno, entonces estábamos ¿Me escucha, doctor? hablando de la... Ahora sí, ¿me escuchan o no? Doctor. Avíseme, sí. ¿Aló? Sí se le Sí se lo escucha, escucha. doctor. Sí se le escucha. Ya. Porque escucho voces que parece que no me escucharan. Por favor, confirmen, porque de repente estoy hablando para nadie. ¿Aló? Sí se lo escucha ahora, doctor. Sí se le escucha, doctor. Ok, bueno, sigamos. Sí, se le escucha. Entonces, decíamos que la Sí, doctor. piel, el tejido celular cutáneo, esto era importante remarcar y estudiar a la hora que uno está valorando el paciente respiratorio. La sensibilidad, ni qué se diga, ¿no? El dolor superficial, el dolor profundo es algo que uno tiene que investigar bastante bien, sobre todo en pacientes que son de adultos mayores, ¿no? O si no, en pacientes jóvenes o niños, ¿no? Este es un dato muy importante. Miren, en el tórax se refleja muchas cosas, desde un dolor precordial, ¿no? Atípico que puede estar relacionado con el aparato cardiovascular, con problemas de isquemia, etcétera, hasta un dolor muy superficial como un herpes zóster, ¿no?
una gran hipersensibilidad, dolorosidad a nivel de la piel, que en los días posteriores aparecen sus lesiones dérmicas características. Entonces, sensibilidad es algo que no debemos de dejar de valorar, ¿no? Sea leve, moderado, severo. ¿Okay? Hay gente que se queja de todo, pacientes que hay que escucharlos. El único consejo que les doy yo como ya profesor viejo, hay que escuchar al paciente. Si le duele es porque algo le está pasando y no traten de minimizar las cosas que el paciente a veces se refiere. A veces nosotros nos agarran cansados, agotados, y el paciente está siempre con la cantaleta, me duele, me duele, me duele, y uno no le encuentra nada en el examen físico general, y dice, pues es un paciente con algún problema de otra naturaleza, más tensionado, más estresado, y qué sé yo, y comienza a catalogarlo de todo. Pero no se da el trabajito de mirar, tocar, palpar, porque ahí probablemente encuentre la razón del dolor que refiere el paciente. Muy bien. Y estas son las maniobras que hacíamos para corroborar todas estas alteraciones que pueden presentarse bilateralmente o unilateralmente, ya ustedes recuerden, ¿no? Todas las patologías o las alteraciones que se pueden encontrar. Lo más importante a mi criterio es esto, ¿no? Las vibraciones vocales. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que los síndromes de condensación y las neumonías es el pan de cada día de la vía respiratoria, ¿no? ¿Qué médico general o especialista o qué sé yo no va a ver un paciente en algún momento de un foco neumónico? Tanto en la población infantil como en la población adulta. Casi todos. En algún momento de nuestra vida vamos a ver una neumonía. Por más que quiera ser otorrino, oftalmólogo, qué sé yo, durante mi época de preparación en internado o residentado, o cuando haga mis guardias respectivas, voy a tener que enfrentar esto, me guste o no me guste. Y voy a tener que diagnosticar y saber diagnosticar qué cosa es un foco neumónico, qué cosa es una neumonía, etc. Y entonces esto que se llama vibraciones vocales es importantísimo. Y vamos a encontrar las vibraciones aumentadas o disminuidas. Son dos alternativas que nos quedan. ¿Y cuando están aumentadas? Ojo, siempre en todos los síndromes de condensación. O sea, aquel parénquima pulmonar que ha perdido su elemento natural, que es el aire, y ha sido invadida o ha sido invadido por otros elementos, en este caso agua, ¿no? El elemento agua existe, que puede ser un exudado, un trasudado, ya eso es secundario, pero el elemento vital ha sido desplazado. Entonces el alvéolo se ha llenado de líquido y se vuelve un buen transmisor de las vibraciones. Entonces cuando al paciente le decimos que hable, diga 33, etcétera, nosotros a través de la palpación vamos a encontrar claramente que las vibraciones van a estar aumentadas en los pacientes con síndrome de condensación. También van a estar disminuidas, obviamente, ¿no? Dependiendo del origen, donde se origine el problema. De repente en la laringe, de repente en el lugar de transmisión, en todo el sistema, ¿no? Conductual por el cual atraviesa el sonido, ¿no? Tenemos bronquios, parénquima, pleuras, hasta la zona externa, ¿no es cierto? Entonces, todas estas causas van a alterar cuando el examen de vibraciones vocales y van a encontrar disminuidas en todos estos casos. ¿Okay? En enfisema, en cavidades, en atelectasias, en la fibrosis pulmonar, en compromiso pleural, en los derrames pleurales, en los neumotoras, en la obesidad, etc. ¿Okay? Y estas son las maniobras que utilizamos. Lamentablemente no tenemos mucha práctica en esto, y esto sí es algo que siempre me mortifica, pero hay videos, hay una serie de cosas que ustedes deben aprovechar siempre y revisar si es que no se acuerda o no recuerda, y entrar y buscar esa información. Estas son todos los movimientos que uno hace para medir la amplificación. La cara posterior, la cara superior del pulmón, lóbulo inferior. Este es el borde cubital para determinar la presencia de las vibraciones vocales. Seguimos con la percusión. En la percusión vamos a determinar simplemente 3 elementos sólidos que existen en el medio, ¿no es cierto? El aire, el líquido y el sólido. Y mediante
maniobra, nosotros podemos delimitar todas las estructuras intratorácicas, llámese corazón, pulmón, hígado, lo que sea, o intraabdominal. Y a través de esto, delimitar, medir, dimensionar estos elementos, nosotros también podemos identificar patologías, alteraciones de lo que usualmente, de lo que se podría presentar en estos órganos. Entonces, si estoy examinando mi pulmón y delimito mi estructura pulmonar y sé qué cosa es una semiología normal, es muy fácil que yo, cuando me enfrente a un síndrome de consolidación, también lo pueda detectar, ¿no? Todos estos procesos que alteran el funcionamiento normal de la vía respiratoria van a tener su traducción semiológica, ¿no? Una neumonía, una pleuresía, etc. ¿Y cómo vamos a distinguir a la percusión? Mediante estos elementos vamos a encontrar una sonoridad normal. Lo típico es debajo del espacio supravicular derecho o izquierdo, percutan ustedes siempre y ese va a ser su gol estándar, pero también van a encontrar una hipersonoridad que se va a encontrar en aquellos pacientes que son retenedores, que tienen problemas obstructivos, retenedores de aire, ¿no es cierto? O también habrá percusiones mates, donde definitivamente no existe el elemento líquido, el elemento aire, y ha sido sustituido por el elemento líquido o un sólido. Ahí encontramos la matidez, ejemplo más claro, el derrame pleural. Y también vamos a tener una exacerbación de esta hipersonoridad que se llama el timpanismo, cuando verdaderamente a la hora de hacer la percusión encontramos una sonoridad exacerbada, ¿no? Típico de los neumotoras a tensión, ¿no? Este cuadrito les recuerda rápidamente que encontramos en matidez, sumatidez, hipersonoridad y timpanismo, ¿no? En la fisiopatología. Acuérdense siempre, cuando uno encuentra matidez es porque el pulmón, en este caso, la densidad pulmonar está aumentada, y que significa que ha perdido el elemento fundamental que es el aire y está ocupado por líquido. Condensación, en el caso de ellos, atelectasia cuando se obstruye un bronquio y se colapsa el lado distal del parénquima pulmonar, o por masas que ocurren dentro del parénquima pulmonar. Aquí, y también si salimos un poquito más hacia afuera, hacia el lado externo, y entramos al espacio pleural, vamos a encontrar que el espacio pleural, que es un espacio virtual, se ha transformado en un espacio real ahora por la presencia de líquidos o de sólidos que ha ingresado a ese espacio. Entonces origina el llamado derrame pleural, o una masa que se abre, se apertura, y se apertura, se rompe, se complica y entra al espacio virtual y lo convierte, al espacio pleural, y lo convierte en un espacio virtual, ¿no? Quistidáticos que se abren en la periferia y que complican el espacio pleural y tienen un derrame, un empiema, y una serie de patologías más que comprometen el espacio pleural. Todo eso significa matidez, ¿no? Matidez, estas son la fisiopatología, y en el caso de submatidez, es un término, digamos, que está relacionado con la ubicación del problema. En el caso de la matidez, es porque el pulmón no ha perdido totalmente el aire. El pulmón ha perdido su densidad, es todavía un poco mediana, y existe algo de aire. Por ejemplo, si yo tengo una neumonía que está bien periférica, ¿ya? Bien periférica. Ahí voy a encontrar, y a la hora de la matidez va a ser espectacular, porque va a ser clarísimo. Sin embargo, si ese fenómeno neumónico, ese síndrome de condensación, está más central, no está en la periferia del pulmón, sino en la zona céntrica, ¿no? Entonces, en esos pacientes todavía va a haber un poco de aire entre la zona de condensación y el resto del pulmón. Entonces ahí sí podríamos encontrar ya no una matidez franca como en el primer caso, sino lo que llamamos una especie de submatidez.
que en términos fisiopatológicos significa que el pulmón que rodea a esa zona todavía tiene aire. ¿Ok? Bien, el otro elemento que encontramos es la hipersonoridad y el timpanismo. Hipersonoridad significa aire en el pulmón o en la pleura. ¿Ok? Siempre metas eso en la cabeza. Ejemplos: asmáticos, enfisematosos y cuando está el aire en la cavidad pleural, atención, neumotórax. Timpanismo, aire en la cavidad pleural, los neumotórax espontáneos o los neumotórax a tensión provocan el timpanismo bien marcado. Son las maniobras que utilizamos: dígito digital, percusión, acuérdense. Y por último llegamos a la auscultación. Y en la auscultación vamos a encontrar fundamentalmente sonidos normales y anormales, ¿no? El murmullo vesicular, que ya lo conocen ustedes, cuál es su significación, la respiración bronquial y la respiración broncovesicular. Cuando esta respiración bronquial o broncovesicular la encontramos, esto normalmente lo encontramos detrás de la tráquea, ¿ok? Cuando este elemento lo encontramos en otro lugar que no sea la zona retrotraqueal, y lo encontramos, por ejemplo, en la cara anterior del pulmón, en la cara posterior o en la cara lateral del tórax, eso constituye en la práctica algo patológico y eso se denomina soplo. No se olviden, ¿no? O sea, encontrar una respiración en doble tiempo, tanto en inspiración como expiración, con la característica que tiene la respiración bronquial, en la cara lateral, en la cara anterior o posterior del tórax, eso es presencia de un soplo. Bien, y los sonidos anormales que estamos tratando de ubicar cuando estamos frente a una patología se pueden presentar de la siguiente manera. El murmullo respiratorio natural, normal, puede desaparecer, puede disminuir. Esa es una alternativa que existe. 2, la presencia de soplos. Que esta respiración bronquial lo encontremos en otro lugar, significa soplos. Y por último, la presencia de ruidos agregados, que significan ruidos continuos o discontinuos. En los continuos tenemos los roncantes, los sibilantes, a nivel de todo el sistema de conducción. Y los discontinuos son los crepitantes y los subcrepitantes, los subcrepitantes a nivel de los bronquiolos respiratorios, y los crepitantes, cuando encontramos crepitantes, significa que hay compromiso netamente parenquimal alveolar. ¿Cómo diferenciamos un subcrepitante de un crepitante? Muy simple: hacemos respirar al paciente, después le decimos que tosa, y en la misma zona donde encontramos el hallazgo del crepitante, si el paciente tose y desaparece ese sonido, en ese momento, en el momento de toser, es que eso es un subcrepitante. Por lo tanto, no existe lesión a nivel del parénquima pulmonar, a nivel alveolar. Sin embargo, si a ese mismo crepitante, si ese mismo fenómeno le coloco el estetoscopio y le digo al paciente que tosa y no varía para nada, tiene las mismas características estetoacústicas, eso es un crepitante. Y entonces estoy seguro de que existe un componente alveolar, ¿no? Esa es una de las formas muy rápidas de poder diferenciar un crepitante de un subcrepitante. Y que tiene su contexto fisiopatológico, ¿no? Yo cuando examino a un paciente que viene por un cuadro de bronquitis o de asma y comienzo a examinar, teóricamente debería pensar de que voy a encontrar una expiración prolongada, una alteración entre la relación IE alterada, una expiración prolongada, y probablemente encuentre sibilantes, ¿no? O algunos roncos o unos sibilantes. Pero en la vida me voy a imaginar que voy a encontrar un crepitante, ¿no? Si yo encuentro en un examen un crepitante con historia clínica relacionada con un proceso obstructivo de la vía respiratoria, significa que ese examen está mal hecho. Uno, o en segundo lugar, algo está pasando en ese paciente, si es que eso es verdad, ¿no? Que exista un sibilante focalizado en una determinada zona del pulmón y que también encontremos crepitantes, eso sí puede ser. O sea, lo que quiero dejarles entender, hay cosas que se describen en patologías que son de libro, ¿no? El asmático tiene que tener respiración prolongada y tiene que tener sibilantes. Eso es en el libro y en la teoría, pero en la práctica, cuando ustedes examinen a un paciente, no solamente puede tener eso, puede tener crepitantes. Entonces uno cuando escucha
el relato del interno, del residente, hallazgo del examen físico y te relata todo esto que tiene bronco, uno lo primero que piensa es para la oreja y dice, ¿qué pasa ahí? Eso no es un relato normal. Algo está sucediendo con ese paciente. Ese asmático tiene una complicación. De repente ha hecho una neumonía. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve, para poder dilucidar, para poder especular qué más existe, además de lo clásico, qué cosa agregada tiene que me haga pensar que ese paciente tiene una patología agregada, un plus agregado. ¿Ok? Entonces, la ocultación, haciendo ya un resumen bastante corto, significa que cuando no encontramos el murmullo respiratorio es que no se ha producido, ¿no es cierto? Y siempre pensamos, habrá un foco neumónico, los tabiques interalveolares se habrán destruido, se habrán dilatado tanto que estamos frente a un enfisema y no escuchamos el murmullo respiratorio. O de repente estamos examinando cavidades de una lesión parenquimal antigua con cavidad grande donde no encuentro el murmullo respiratorio, ¿no es cierto? O sea, todas estas posibilidades están dentro de alteraciones del parenquima pulmonar. Ahora, ¿por qué otra causa no se puede encontrar el murmullo respiratorio? Cuando hay problemas obstructivos de las vías respiratorias, evidentemente. Cuando yo tengo una laringitis o un cuerpo extraño que obstruye la laringe, ¿no es cierto?, y produce asfixia, etcétera, examino, más me va a llevar a la parte de la asfixia y la dificultad respiratoria que tiene ese paciente y la cianosis. Pero si yo examinara el aparato respiratorio, probablemente no encuentre el murmullo respiratorio, porque el problema está arriba, el problema está en la laringe, en una obstrucción, y no deja pasar el flujo de aire, obviamente. Entonces, el parénquima pulmonar no está ventilado y evidentemente no voy a encontrar murmullo respiratorio. O cuando el problema ocurre a nivel de la tráquea, ya sea por obstrucción, por inflamación o por lo que sea, o por una masa que crece también, hace que haya una zona silente en el parénquima pulmonar correspondiente, ¿no es cierto? Igual pasa en los bronquios. Y la otra causa es la disminución del murmullo respiratorio. Cuando uno dice a un paciente, a ver señora, voy a examinarlo, le coloca el estetoscopio y dice, respire, y el paciente respira casi nada, casi superficial. Y uno le dice, pues señora, respire más profundo, respire así. Y uno le hace le explica inclusive cómo debe respirar y el paciente, y no encontramos, es que ese paciente debe tener algo importante en el tórax, de un dolor horroroso que no quiere hacer ningún movimiento, ¿no? Y puede tener desde una cosa muy simplona como un herpes zóster hasta tener pues un conato de un problema de isquemia o un hemotoras o un neumotoras o algo que le ha producido un dolor intenso. Y la otra causa también es que cuando el sistema muscular respiratorio está comprometido, asociado a enfermedades, como le decía yo, más sistémicas, esclerodermia, enfermedades del colágeno, hacen que la función ventilatoria no sea buena. Por lo tanto, los músculos respiratorios no actúan como deberían actuar en un paciente normal. ¿Okay? Entonces, a un esclerodermia, así, aparte que tiene la carita estirada y la piel, todo eso, a nivel de la vía respiratoria también tiene limitaciones. Por lo tanto, es un paciente que va a respirar muy poquito, con mucha limitación, que va a tener probablemente una limitación ventilatoria de tipo restrictiva muy severa en una espirometría, ¿no? Entonces, todo debido a este problema de fondo que tiene una enfermedad de este tipo, que lo lleva a comportarse desde el punto de vista respiratorio así. También la ocultación tenemos murmullos respiratorios que no se transmiten. Acá es que no se producía, ojo. Acá es que no se transmite, sí, porque sí es un elemento que interfiere, evidentemente, ¿no? Si vamos de afuera hacia adentro, por ejemplo, en el espacio pleural se llena de líquido de aire y deja de ser un espacio virtual, tenemos la fusión pleural. Entonces, ahí vamos a encontrar el murmullo respiratorio abolido, disminuido, etc. O otra posibilidad, que el paciente haya tenido alguna enfermedad crónica inflamatoria a nivel pleural, las pleuras se engruesan,
las pleuras se acartonan y cuando uno examina a ese paciente, después de años que ha tenido la enfermedad, se da con la sorpresa que el murmullo no pasa. Y si no pasa, no vamos a pensar que el paciente tiene un derrame pleural, sobre todo si viene asintomático, o viene por un chequeo simplemente, o viene por un problema respiratorio alto, una amigdalitis, y dentro del examen uno le encuentra ese murmullo abolido, disminuido. Y le dice al paciente, y dice, oiga señor, no pasa el murmullo, debe usted tener tal. Si no ha hecho una buena historia clínica, y donde el paciente le llama y dice, ah, sí doctor, tuve un derrame pleural, o me colocaron un tubito acá y estuve con el tubito como 30 días hospitalizado, o sea, se trataba de un empiema, evidentemente, con drenaje y todo. Entonces, eso explica por qué a la hora que yo examiné ese tórax no encuentro el murmullo. Pues. No voy a encontrar porque toda esa zona está completamente inflamada, gruesa, y hace pues, que el murmullo respiratorio no lo encontremos. Igualmente, en forma natural, aquel paciente que es obeso, hematoso, etcétera, tiene la pared tan gruesa que por más estetoscopio Littmann que pongamos de buena calidad, no vamos a escuchar el murmullo respiratorio. ¿Okay? Bueno, y este es, para terminar ya la parte de ocultación, y con esto terminamos esta primera parte, es la presencia de soplos, ¿no? O sea, los soplos tubáricos, cavitario, pleural y anfórico son elementos importantes dentro de un foco neumónico. Por ejemplo, le decía, y hablo de esto porque la neumonía que van a ver ustedes todos los días de Dios, día interno de residentes de SERUM y en su vida profesional ya. Entonces, hablamos que el soplo tubárico que encontremos a la ocultación, primero no encontramos el murmullo, segundo las vibraciones vocales están presentes, ¿no es cierto? Entonces yo a la ocultación pongo mi estetoscopio y voy a encontrar un soplito así, ¿no? Un soplo que yo, si yo lo quiero reproducir, pongo la boca, los labios de la boca como para pronunciar la palabra A y aspiro y hago un... ¿Ok? Cuando hago un A así, es muy similar desde el punto de vista onomatopéyico de lo que voy a encontrar cuando yo examino a un paciente que tiene un síndrome de condensación. Y observamos que ese soplo se encuentra más en la expiración que en la inspiración y que lo complemento con la ocultación de la voz. Yo pongo el estetoscopio y le digo al paciente que me diga algunas palabras, algunas sílabas, ¿no? 33, por ejemplo. Entonces, a la hora que me dice 33, yo voy a escuchar en forma intensa, pero sin mucha claridad. Entonces, no llego a distinguir muy bien las sílabas, las palabras que el paciente manifiesta. Pero si a ese paciente yo le digo, oiga, lo mismo va a decir 33, pero en voz cuchicheada, voz calladita, para usted en secreto, en la forma que ustedes quieran decírselo, y el paciente pronuncia la palabra 33, y ustedes ocultatoriamente van a encontrar una voz susurrada, pero con una intensidad y una claridad meridiana, ¿no? Como si ustedes estuvieran hablando por teléfono. ¿Okay? Eso se llama pectoriloclea diáfana. Entonces, yo hago la ocultación de la voz y encuentro broncofonía y pectoriloclea diáfana, de cajón esto corresponde a un síndrome de condensación, un foco neumónico con un soplo tubárico. Típico, ¿no? A aumente también su plaquita de tórax y cuando vean la imagen del síndrome de condensación con un broncograma aéreo ya la tienen completa, pues tienen la placa con el broncograma, tienen el examen físico completo, la ausencia del murmullo, la presencia del soplo tubárico con broncofonía y con pectoriloclea. Pero todo esto se da bajo algunas condiciones, no en todas las neumonías, ojo, Si ustedes van a encontrar, este paciente tiene neumonía, lo examinan y no tiene nada y no lo van a encontrar absolutamente nada. ¿Qué significa eso? Significa que este paciente, su lesión neumónica, no está periféricamente ubicada, porque una de las condiciones para encontrar toda esta sinología semiológica es que la lesión de condensación se produzca bien periféricamente a nivel del pulmón, no en la zona central, no en la zona iliar, sino en la zona periférica, y que tenga un determinado volumen y que esté en comunicación con un bronquio.
un bronquio de drenaje. Si no existen esas dos condiciones, imposible encontrar todo lo que hemos hablado. Olvídense, no vamos a encontrar nada. ¿Ok? Entonces, eso que quede claro. Cuando encuentre estos signos es porque hay foco de condensación, foco neumónico, parénquima invadido de líquido y comunicado con un bronquio. Hay un bronquio que permite que el flujo de aire ingrese por ahí, la palabra, el sonido, lo que sea, y que encontremos todas estas hallazgos semiológicos. ¿Ok? Igual pasa cuando nos encontramos frente a un soplo cavitario. Si yo tengo al paciente con una lesión parenquimal y ha tenido pues una cavidad empiemática, se ha drenado y ha quedado como secuela ese hueco, esa cavidad, o secuela de tuberculosis, también hay una lesión cavitaria que no ha sido operada lamentablemente y que existe ahí. Entonces, y a la hora que examina al paciente puede encontrar un soplo cavitario. Claro que sí. ¿Y cómo lo represento desde el punto de vista onomatopéyico? Cuando pongo los labios como y quiero decir la vocal O y aspiro y hago diferente del anterior que era el tubario, ¿no es cierto? El cavitario es. Entonces, ¿eso qué significa? Yo pongo el estetoscopio ahí, hago la ocultación de la voz y encuentro claramente la palabra. Diga 33, señora me dice 33, teléfono, mismo teléfono. Ok, esto es un soplo cavitario. No necesito hacer voz susurrada ni nada por el estilo. Okay. Entonces, diferenciar bien un soplo tubárico de un soplo cavitario a veces es un poco difícil cuando uno está empezando como alumno, como residente, pero ya con el correr de los años más o menos puedes determinar esta diferencia. Existe también otro soplo llamado el soplo pleural, ya cuando el compromiso es a nivel del espacio pleural y cómo lo representamos desde el punto de vista onomatopéyico. Cuando ponemos los labios de la misma forma y aspiramos y pronunciamos la vocal E, ¿no? Y hacemos diferente el y diferente el, ¿no? Primero es tubárico, el A, el es cavitario, el es un paciente con derrame pleural. Y ese paciente encima le colocan el estetoscopio y le dicen, señora, diga la palabra I. El paciente dice I, ustedes están examinando al paciente y sale el famoso E o A, ¿no? Generalmente se lee la llamada voz de cabra. Egofonía con voz de cabra, presencia de líquido, espacio, soplo pleural. ¿Dónde encontramos el soplo pleural? Generalmente en la parte superior de la pedamoso, dependiendo del derrame, ¿no es cierto? No voy a encontrar el soplo en la base, no voy a encontrar ni hablar. Generalmente coincide, y cuando se encuentra también, coincide con la línea de Damaso. Bien, entonces, y el otro soplo que queda por comentar es el soplo anfórico. El soplo anfórico se presenta en los pacientes que tienen neumotoras a tensión, ¿no? Ruptura de una bula, se rompió, hay una fístula, salida de aire y fuga de aire al espacio pleural, se llena el espacio pleural a presión, ingresa y no puede salir el aire y se va tensionando y tenemos un neumotórax hipertensivo que produce mucho dolor y puede ser causa de muerte. Esta es una urgencia médica, en verdad. Entonces, ¿y cómo reconocemos ese soplo? Cuando soplamos la botella, una botella de vidrio, con cuello de vidrio, angosto, y soplamos y tiene un sonido medio metaloide, ¿no es cierto? Ya, ese es el sonido y es típico del soplo anfórico, ¿no? Que se encuentra en los pacientes con neumonía a tensión. ¿Muy bien? Ok. Ya, hasta ahí un repaso fugaz, rápido en una clase de todo lo que hemos hecho 6 meses, ¿no? Bien, ya esto de acá lo sabemos. Plaquetórax. A ver, todos me están escuchando, ¿no? ¿Aló? Ya. Si alguno quisiera participar para no ser tan tediosa esta clase, de hablar, parece un monólogo loco, respecto a la importancia de la radiografía de tórax como herramienta de trabajo vital. Si uno sabe leer una radiografía de tórax,
casi tiene el 50% de ayuda cuando uno se enfrenta a un paciente. Aparte de la historia clínica y del examen físico, la radiografía de tórax es el elemento más importante de ayuda para el médico en una primera instancia. Sobre todo si sabe explotar la cantidad de conocimiento que tiene una placa de tórax, ¿no? Desde el saque, tenemos que saber diferenciar que si la placa de tórax es, primero, qué tipo de placa es, ¿no? Si es una posterior anterior o una anteroposterior, ¿no? Tiene sus definiciones, ¿no? Y tenemos estas clavículas que están en esta abierta, hablamos de que es una posterior anterior. Si vemos las primeras 3 o 4 vértebras cervicales de ahí, es que es una placa que tiene una penetración adecuada, o sea, el kilovoltaje que se ha tipificado a esta paciente en esta placa es la adecuada, porque no nos deja ver el resto de la columna vertebral, ¿no? Cuando se deja ver todo el resto de la columna vertebral, se ve como se llama eso el signo del Rocky desnudo, y eso significa que hay un exceso de kilovoltaje respecto a la placa, y eso nos va a llevar a unas alteraciones desde el punto de vista radiográfico, que la placa técnicamente no sea buena, y nos puede llevar a inducir errores de interpretación. Me explico. Si yo doy un kilovoltaje demasiado alto, mis placas van a salir bien negras, llamadas placas negras. Y entonces las lesiones que puedan existir a nivel de parénquima pulmonar se van a minimizar. ¿Ok? Por el contrario, si el kilovoltaje que le doy a la paciente, a esta placa de tórax, es menos de lo normal, voy a tener una placa blanca, ¿no? Muy blanda, se dice. Y en esa blandura me va a determinar que comiencen a aparecer imágenes que no existen desde el punto de vista real. Entonces comienzan a aparecer imágenes patológicas y uno puede interpretar mal esa placa. Entonces, ni lo uno ni lo otro. El kilovoltaje tiene que ser el adecuado y la medida es la que les digo, ¿no? Que se vean las 3 primeras vértebras y después se ve toda la imagen del mediastino perfectamente bien y punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que saber también que la placa posterior anterior se toma 1,80 m de la plancha, que es necesario que se tomen 2 posiciones, la inspiración y expiración. Esta, por ejemplo, es una inspiración buena. El paciente le decimos toma aire totalmente y le disparan el rayo y sale una imagen así, alargada, pero cuando la imagen es expirada, o sea, el paciente bota el aire antes y disparan la placa, probablemente el volumen del pulmón esté en diafragma, se eleve hasta por acá y tengamos un pulmón chiquito, hipoventilado. Y el que no sabe diferenciar eso, puede emitir opiniones que no son nada reales, ¿no? Y equivocadas. Entonces, eso es muy importante que tengan en cuenta. Y después la lectura de la placa de tórax, ¿no? O sea, la placa de tórax hay que leerla de afuera hacia adentro, tener una técnica importante. De afuera hacia adentro significa que yo puedo ver desde el tejido celular subcutáneo o el estado, puedo determinar el estado nutricional del paciente, ¿no? Si tiene un buen tejido celular subcutáneo, y que me va a dar muchas pautas. Ahí también puedo encontrar si hay alteraciones, puedo encontrar, por ejemplo, una densidad aérea dentro del tejido muscular. Si eso es así, significa que encuentro aire dentro del tejido muscular. Y eso y es un diagnóstico, ¿no? Presencia de líquido ahí, eso se llama enfisema subcutáneo. Y ya estoy haciendo un diagnóstico. Entonces, importante ver de afuera hacia adentro todos estos elementos, ¿no? A la inspección hemos visto la piel y acá radiológicamente estamos viendo tejido celular, masas musculares y después la zona ósea, ¿no? Valorar toda la parte ósea, ver las clavículas, ver los cuerpos vertebrales, ver las parrillas costales, cómo están distribuidas, cómo están orientadas, si no hay pérdida de solución de continuidad en las parrillas costales, si todas están perfectas, porque ustedes pueden ver pérdida de la continuidad y esa es una imagen. Una lisis, una osteolisis de costilla ya tienen, o en la clavícula,
y ya tienen un diagnóstico con eso. Observando eso, este es un paciente que tiene una lesión ósea ya de frente, ¿no? Es primaria o metastásica, y comienzan a buscar, ya ustedes se orientaron rápidamente qué es lo que van a buscar, ¿ok? Por eso que es importante ver toda la parte ósea, y es vital. Toda esa densidad ósea que es importante. Después, ¿para qué más? ¿Cuál es el otro componente que vamos a utilizar? Ver más o menos la constitución si está la radiografía bien centrada y el mediastino está centrado, ¿no? Botón aórtico, cavidades del lado izquierdo, cavidades del lado derecho, borde derecho y borde izquierdo del corazón, ¿ok? Miren ustedes. Eso es importante determinar porque existen patologías donde todo este mediastino está traccionado hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de la patología que exista en ambos. Pero eso es importante. En una radiografía de tórax normal, esto es así. Los bordes cardíacos del lado derecho y el lado izquierdo se ven y se delimitan perfectamente bien, igual que las imágenes de los semidiafragmas, ¿no? Listo, los semidiafragmas tienen siempre el lado derecho un poquito 2 o 3 centímetros más alto que el lado izquierdo. En el lado izquierdo hay que diferenciar siempre el polo del estómago y por eso diferenciar para poder ver placas. A veces a los alumnos cuando están empezando le ponemos la placa invertida y le digo, a ver, empieza a leer la placa y me comienzan a hablar del hemidiafragma izquierdo y confundiéndolo con el hemidiafragma derecho porque han puesto mal la placa. Siempre para poder orientarse es el polo superior del estómago, que es la zona que corresponde al lado izquierdo. Ahora, existen alteraciones anatómicas. Podemos encontrar aire acá debajo de este hemidiafragma y equivocarnos. Se llama síndrome de Chiari, que se puede ver en algunos pacientes. O en pacientes que tienen alteraciones en la constitución de sus órganos, ¿no? De estrocardia, citos inversos, esas cosas que también se pueden ver, son raros, pero se pueden ver, ¿no? Bien, entonces hemidiafragmas disminuidos con esa concavidad, con esos ángulos libres, seno costo diafragmáticos libres, seno costo frénicos y diafragmáticos libres. Acá no se puede ver por la imagen cardíaca. Ojo, cuando uno pida una placa de tórax, nunca debe pedir una posterior anterior sola, siempre va acompañadito. Es un dúo, posterior anterior y una lateral izquierda. ¿Por qué la lateral izquierda? Porque la imagen del corazón siempre va a evitar ver este segmento del pulmón que no lo vemos en la proyección frontal. Por eso que tenemos que pedir la lateral. ¿Okay? Y acá se pueden producir o pueden camuflarse focos neumónicos, lesiones, etcétera, que uno no la evidencia en la posterior anterior. Muy bien, entonces hemos visto esto, el mediastino, cómo se debe describir, las parrillas costales, ¿no? Ya hablamos de los huesos, y ahora podemos hablar ya del parénquima pulmonar. Tenemos que leer si el parénquima, los pulmones son adecuados, si están disminuidos de volumen o si tienen el volumen perfecto o normal, y después empezar a leer las estructuras que puedan, o las alteraciones que puedan existir en el pulmón de acuerdo a los tercios, ¿no? Si este es el espacio supraclavicular, teniendo como parámetro la clavícula, todo esto es el espacio supraclavicular, todo esto es el espacio subclavicular, esta es la región iliar, esta es la región pariliar, esta es la región basal interna y esta es la región basal externa. Y estos son los senos que hemos conversado. ¿Ok? Si nosotros partimos de eso y con esa nomenclatura nos vamos a poder entender perfectamente, ¿no? Y después, ¿qué cosas, alteraciones y qué patrones se van a dar? Hay patrones, alteraciones a nivel del parénquima pulmonar y alteraciones a nivel del intersticio y también componentes mixtos, ¿no? Entonces vamos a ver patrones infiltrativos, reticulares, nodulares, combinaditos, reticulares nodulares, patrones pequeños, patrones de condensación como esta, ¿no? Radioopacidades, que
que se encuentran y que son de bordes heterogéneos, homogéneos. Uno lo tiene que describir, todo lo que encuentre tiene que describir, tamaño aproximado, etc. Y entonces esto nos va a ayudar obviamente a interpretar mejor el caso. Entonces por eso digo que la topografía de todas las bien leídas es una ayuda extraordinaria. Y más con lo que vamos a seguir a continuación, con otra diapositiva. Y cómo sacarle provecho al llamado signo de la silueta. Y podemos de repente hablar de eso, ¿no es cierto? Ustedes saben que en un pulmón, en general en radiología existen 4 densidades, ¿no es cierto? La densidad de agua, de metal, de aire y de grasa. Entonces, cuando hablamos de densidad de agua, estamos hablando, por ejemplo, de corazón, estamos hablando de sangre, de músculos. Cuando hablamos de densidad de metal, estamos hablando de huesos, estamos hablando de costillas, de vértebras. Cuando hablamos de densidad de aire, estamos hablando fundamentalmente de pulmones. Y cuando hablamos de densidad grasa, estamos hablando de aquellas franjas que rodean a los músculos y que no son visibles, ¿no? Acá podemos hablar de una densidad grasa que no la vemos, son invisibles, pero que existen. Entonces, una primera idea es que ustedes entiendan que los elementos que encontramos anatómicos que están dentro del tórax, de acuerdo a su estructura, a su ubicación y a su topografía, tienen una ubicación, ¿no es cierto? Algunos pueden ser anteriores, otros pueden ser posteriores. Entonces, vayamos con la aorta ascendente. La aorta ascendente y el botón aórtico, que el botón aórtico es parte de una porción posterior del arco aórtico. Esto, ¿ya? Tiene una densidad de agua, ¿no es cierto? Entonces, si tiene una densidad de agua, la arteria ascendente y el botón aórtico, va a ser importante determinarlo, por eso lo vemos. Entonces decimos que 2 elementos de la misma densidad no se pueden distinguir. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el corazón, la aorta, la sangre, el hígado, el vaso, todos los elementos que están abdominales también y los músculos, todos tienen una densidad de agua, en principio. Entonces, si todos estos elementos tienen densidad de agua, la siguiente precisión es: 2 elementos de la misma densidad no se pueden distinguir. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que en determinadas circunstancias estos elementos, estos bordes se van a confundir y no podemos identificar. Por ejemplo, a ver, si la densidad de agua, por ejemplo, en relación a otro elemento, significa que se borraría la superficie de contacto, ¿no? Por ejemplo, un foco neumónico en contacto con el borde cardíaco del lado izquierdo del corazón, tendría que borrar esta imagen. Y acá se ve, miren, esta densidad del pulmón con la densidad del corazón se juntan y acá se borra prácticamente. No están individualizados. Entonces, eso se llama signo de la silueta. Signo de la silueta, ¿no? Entonces, ese es un tema que es importante tenerlo en cuenta, porque nos va a ayudar mucho a poder, desde el punto de vista topográfico, ubicar lesiones. Por ejemplo, si yo tengo acá una imagen radiopaca en el lado derecho, que me borra todo el borde y es uno todo, no puedo distinguir el borde cardíaco del lado derecho, ni lo que existe, y toda esta radiopacidad en pulmón. ¿Okay? Si no puedo distinguirlas es porque no puedo diferenciarlas. Y significa que las dos son, desde el punto de vista estructural o desde el punto de vista posicional, son anteriores, ¿no? Y si son anteriores, significa que lo que está acá es el lóbulo medio y no el lóbulo inferior, porque el lóbulo medio está anterior
igual que el corazón y su borde cardíaco derecho y su borde cardíaco izquierdo. Entonces, si no los puedo distinguir es porque el signo de hay presencia se ha perdido el signo de la silueta. Y el perder el signo de la silueta significa que esta lesión que existe en esta zona corresponde al lóbulo medio. Ojo, ¿no? No al lóbulo inferior. Cuando uno ve una placa en frontal, uno quiere hacerlo simplistamente, dice tercio superior, tercio inferior y tercio medio y tercio inferior. Y cuando ve una lesión acá, por default dice, ¿dónde está la lesión? En el lóbulo inferior. No es así. El pulmón está medio oblicuo. La parte anterior es más la parte del tercio superior, o sea, esta zona es más anterior y esto es más posterior. Entonces, cuando hay una radioopacidad a nivel del parénquima pulmonar en el tercio inferior y se borra toda la imagen y no podemos distinguir, y ya hay el signo de la silueta cardíaca, entonces uno debe asumir de que el lóbulo que está comprometido es el lóbulo medio, por ubicación anatómica. El lóbulo medio es anterior y el corazón es anterior, por lo tanto corresponde ahí. Esa es una pregunta muchas veces que se hace y es una pregunta de examen, por si acaso. Y también una pregunta que se hace normalmente a los internos cuando están pasando su visita y le dicen, ¿dónde está comprometida la visión? ¿A dónde pertenece? Lóbulo superior, medio inferior, en el lado derecho. Y ahí salta este personaje. Bien, no sé si algo más, no sé si algo más tendríamos que recordar, pero acá estas son las laterales que estábamos hablando. Imagen. Ahora, después la radiografía con broncograma aéreo. Después de la radiografía de tórax, el otro elemento fundamental es la tomografía, ¿no? Miren ustedes, broncograma aéreo completamente, bronquio completamente libre, con la síndrome de condensación periférico, y ahí vamos a encontrar toda la semiología que hemos hablado hoy día. Todo. Porque anatómicamente está perfecto, está distribuido de esa manera. Si no existiera esta comunicación, todo lo que hemos mencionado en la clase probablemente no lo encontraríamos. Entonces ocultaríamos de repente disminución del murmullo, pero punto, no encontraríamos soplos ni nada por el estilo, porque esto, si no existe esto, no va a brindar toda la semiología que estábamos revisando. Igual, un poco de condensación. Hasta aquí. De esta presentación. A ver. ¿Aló? Sí. Bueno, a partir del día de mañana, vamos a empezar las clases.